Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a su sitio de conferencias. Mi nombre es Jenny Castillo y en esta oportunidad me corresponde realizar la introducción a la conferencia de musicoterapia. Quisiera iniciar con un cuestionamiento. ¿Qué tanto escuchamos? Y no solo de la parte física, sino de la parte conscientiva. ¿Qué tan conscientes somos de lo que escuchamos? El oído humano capta ondas sonoras, o sea, muy pocas ondas sonoras realmente. Existen una cantidad de ondas sonoras que no alcanza a percibir. Por ejemplo, el sonido de una hormiga cuando camina, el sonido de una mosca cuando vuela, el sonido de un pez cuando nada. Y debemos tener claro que donde exista movimiento, existe el sonido. Por ejemplo, las flores, las montañas, los árboles, todo tipo de plantas, todos los elementos que ocupan este planeta generan una nota en particular. Esa nota en particular, ese conjunto de notas, vienen a dar una nota síntesis en nuestro planeta, el cual se une a ese coro universal del espacio infinito, formando lo que llama Pitágoras el sonido de las esferas, que viene a ser un conjunto de notas específicas de cada planeta que generan una real sinfonía, muy hermosa. Incluso ya hay audios de la NASA donde ustedes pueden corroborar estos sonidos. Se escucha el sonido de cada planeta y se escucha el sonido del Sol. Es muy hermoso y realmente unidos pueden generar una sinfonía muy hermosa. Pero así como hay esos sonidos tan lindos que construyen realmente, existen esos sonidos que destruyen. Y no solo son esos sonidos que vienen de afuera, como lo es el sonido de una bomba al estallar o una granada, que a su paso esas ondas sonoras destruyen todo lo que encuentran, no queda vidrio en pie, y lo vemos muy comúnmente hoy en día. Existen esos sonidos que también vienen de dentro de nosotros, ¿no? ¿Y cuáles son esos sonidos? Son las palabras que expresamos. Son el chisme, la calumnia, esa mala costumbre que tenemos de hablar de los demás. Esos sonidos que vienen de dentro destruyen todo a su alrededor. Por eso es que debemos cuidar el verbo, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros queremos transmitir. Y no solo cuidar, a veces hablamos, digamos, ahorita no vamos a salir de aquí a hablar entonces bien de quien calumniamos, porque hay que tener en cuenta que no debemos hablar ni bien ni mal de las personas. Debemos ver quién es el emisor de ese mensaje, quién es el que está transmitiendo ese mensaje. ¿Es nuestra conciencia o es un agregado que está por ahí escondiéndose detrás de buenas intenciones? Nos habla la doctrina gnóstica que la raza Lemur, que fue la tercera raza que dio este planeta, una raza muy superior a la de nosotros, tenían facultades extraordinarias, como la del oído desarrollado. Escuchaban los sonidos del universo sin mucho esfuerzo, podían comunicarse telepáticamente con seres superiores o seres de otros planetas. En su alfabeto contaban con 300 sonidos, 300 consonantes y 51 vocales. Nosotros a duras penas contamos con 27 sonidos en nuestro abecedario y algunas otras combinaciones más, muy poquitas más. Tenemos atrofiados nuestros sentidos, hemos degenerado en nuestra raza. Por tal motivo, pues la invitación de esta pequeña introducción es a utilizar bien esos sonidos que salen de dentro de nosotros, a utilizar bien el verbo, a no hacer daño con él, a no lanzar palabras como balas, hiriendo, haciendo daño, causando dolor, sufrimiento, rencor, más de lo que tenemos. Hacer buen uso del verbo es la invitación de hoy y los dejo con Claritza Maldonado con su conferencia de musicoterapia. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, maravillosa la introducción de mi compañera gnóstica Jenny, te agradezco. La verdad que vamos a hacer un viaje a través de la música, esa es la invitación en esta conferencia.
un viaje a través de la historia, vamos a saber qué tipos de música hay, ¿sí? Qué música es destructiva y qué música es constructiva, porque hay música constructiva y destructiva. Entonces esa es la invitación. Si nos remontamos a la historia, vemos que los griegos fueron los primeros en ver en la música esa parte científica, ¿sí? Los griegos empezaron a ahondar que la música no solo tenía efectos, digamos, en el estado de ánimo, sino que influían en la salud de quien escuchaba la música, dependiendo del tipo de música, obviamente. Como lo mencionaba mi compañera, Pitágoras, en el año 579 a.C., él era ya lo conocemos nosotros como filósofo, matemático, geómetra, pero muchos desconocemos que él era un musicoterapeuta. Él utilizaba la música precisamente para ayudar a sus discípulos en sus estados de ansiedad, de depresión. Y habla de la música de las esferas, imagínense ustedes, desde esas remotas épocas de la humanidad. Entonces vemos que en Grecia realmente el sonido tuvo una importancia trascendental, así como para Hermes Trismegisto, que nosotros lo hemos escuchado en estos estudios, como Hermes Trismegisto, que era el padre de esa filosofía hermética. Él hablaba del sonido de la naturaleza, de cómo estábamos conectados con el cosmos y con los sonidos de la naturaleza, y que el hombre, a través de su experiencia misma de vida, a través de su voz, era un instrumento para la expresión de esos sonidos universales. Vamos después a lo que fue Egipto. En Egipto se trabajó mucho lo que fue la parte emocional. Nosotros encontramos que en Egipto se dice que allí nacieron las castañuelas, la guitarra, el arpa, las trompetas. Todos esos instrumentos se ubican en esa época de Egipto, y resulta que ellos lo utilizaban muchas veces en curación. Ellos tienen, por ejemplo, un sistema, el Mazdasnan, que era un sistema por el cual ellos tenían unos pasajes de música y el enfermo tenía que inhalar en determinado momento y exhalar en otro, de acuerdo con el pasaje musical. Entonces ellos eran unos grandes conocedores precisamente de los beneficios que trae a la salud la música. En la India también encontramos, nosotros vemos que la India siempre vemos esa parte contemplativa, de meditación, de concentración, y eso lo encontramos precisamente en ese país. Esa música de la India está enfocada más en esos aspectos. Si vemos el Imperio Romano, nosotros sabemos que eran guerreros, eran muy militares, entonces ellos utilizaban mucho las marchas militares, las marchas para esos cánticos de guerra que les daban virilidad, que les daban energía para poder luchar. Entonces ahí se centró la música en lo que nosotros conocemos como el Imperio Romano. En cuanto a por ejemplo, los cantos gregorianos, que nacieron precisamente en la liturgia romana, esos cantos tienen unos efectos poderosísimos. Les cuento que ellos ayudan, por ejemplo, a limpiar espacios. O sea, vamos a conocer muchos beneficios de lo que es la música superior. Entonces, ellos utilizaban realmente, el canto gregoriano se utiliza en esos espacios. Es un canto muy especial, y que nosotros ojalá también sepamos escucharlos y podamos aplicarlos en nuestra cotidianidad. Vemos que también en América los incas, por ejemplo, eran también muy evolucionados en la música. Ellos tenían instrumentos como la flauta, la quena, los tambores, y fueron de las tribus, digamos, de América, de los que avanzaron mucho en esta parte musical. Igual nosotros sabemos que los guaraníes en el Paraguay, ellos tenían mucha habilidad vocal e instrumental, y precisamente los evangelizadores españoles, cuando llegaron allí y se encontraron con estos indígenas, la forma como los atrajeron al catolicismo fue precisamente a través de la música. Ellos supieron tomar esa herramienta de la música que les gustaba mucho a los guaraníes para evangelizarlos y para su contexto social y cultural. En Grecia, en todos los países vemos cómo la música tiene esa trascendencia. En Alemania, por ejemplo, Alemania ha dado unos grandes compositores. Nosotros oímos hablar de Beethoven, ese maestro de la música, de Juan Sebastián Bach, un padre de la música también, porque él le cantó al espíritu, le cantó básicamente a Dios. Entonces vemos también en Alemania a Richard Wagner, es otro famoso compositor alemán, esos maestros de la música, y vemos una analogía
En ellos siempre hay una conexión, lo mismo que en Mozart y en los grandes maestros de la música, hay una conexión con el esoterismo, ¿sí? Es algo que de pronto ha permanecido velado a la humanidad, pero ellos han tenido una gran conexión con la música. Y también para que nosotros reflexionemos un poquito, ¿por qué los directores de orquesta, quienes tocan música clásica, tienen tan buena salud? Nosotros vemos grandes directores de orquesta que llegan a los 80, casi a los 90 años, entonces por lo menos debemos preguntarnos a qué se debe su longevidad, a qué se debe su buena salud. Y esa es una herramienta que nosotros tenemos que aprovechar en estos conocimientos para apropiarnos de eso, para poder realmente generar salud. En estos momentos hay, como lo escuchamos hace poco, en una noticia, este dictador de Norcorea hizo unos lanzamientos de misiles, unos lanzamientos de bomba de hidrógeno, si no estoy mal, pero eso causa unos efectos nefastos. ¿Por qué? Porque el cosmos todo vibra. En el cosmos, por ejemplo, ahí está el sonido fundamental del cosmos, que es el Kum, y resulta que todo esto, todos estos experimentos destructivos dañan la vibración sonora del planeta, producen terremotos y tsunamis. Ahora, no sé qué correspondencia habrá con lo que pasó en México con este terremoto, pero todo realmente, todos estamos conectados y es lo que nos cuesta a veces ver. Por eso se habla, por ejemplo, de esa geometría hermosa, la geometría del sonido, cómo esos hilos invisibles del sonido tienen su movimiento, tienen su vibración, tienen su color, todo está perfectamente definido, armonizado en el universo, pero lastimosamente nosotros estamos causando mucho daño. Y vamos a ver ahorita más adelante cuando les hable de ese tipo de música que es tan destructiva para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Nosotros hablamos ahora, por ejemplo, de que hay unos efectos. ¿Hay efectos en qué tipo? Hay efectos biológicos, por ejemplo en la música. Hay un cambio en las cromosomas, en las proteínas, cuando por ejemplo se escucha una música superior, lo vemos en las plantas, por ejemplo, la música de la naturaleza, como la música, la sinfonía de Beethoven, la pastoral, que es la sexta sinfonía, es maravillosa para las plantas, para su floración. Entonces, vemos que la música altera, incluso llega a alterar las células, los átomos. Igual pasa con nuestro cuerpo, altera esas partes celulares, esa parte psíquica de nosotros. Hay unos efectos que son también a nivel fisiológico, ¿sí? Nosotros vemos que incluso la música se utiliza con efectos anestésicos, en la odontología, en ginecología, la música también se utiliza en esos espacios. Y en la parte, por ejemplo, los rusos en las guerras que han mantenido a través de su historia, los soldados tenían sus cánticos, tenían sus cantos especiales para levantarse a pesar de sentirse totalmente devastados o ya rendidos, y ellos utilizaban el canto para ponerse en pie y seguir luchando y seguir marchando. Entonces la música tiene esa influencia fisiológica en nosotros. Igual tiene efectos intelectuales. Nosotros vemos, y ahorita es muy común oír hablar del efecto Mozart en los niños. El efecto Mozart realmente que activa esas neuronas, activa zonas cerebrales, activa el aprendizaje, la concentración, la meditación. Vemos que baja esos índices de violencia, de agresividad. Lo hemos visto en Colombia, en Bogotá, con este programa Batuta, que es un programa donde se les enseña a los niños a trabajar con algún instrumento de música clásica, y resulta que se ha visto que esos niños, a pesar de tener un ambiente intrafamiliar muy violento, han bajado esos niveles de agresividad. Ellos dicen que se sienten transportados, sienten un estado de paz, de felicidad, y eso es lo que nos produce la música de tipo superior. Entonces vemos también que hay efectos sociales, porque la música nos une. Nosotros cuando vamos a un concierto, escuchamos a un cantante, ahí no hay barreras de ningún tipo, ni raciales, ni sociales, ni lingüísticas, es decir, nos unimos por la música. Esa es una parte del efecto, digamos, social. Incluso hay efectos económicos. Ya sabemos que un artista puede volverse millonario con la música, ojalá que sea de tipo superior, y vemos que la música es un factor, un agente que nos socializa. Entonces, estos aspectos es importante que los tengamos en cuenta, como la música también actúa a nivel espiritual,
porque nos ayuda a hacer ese religar, a conectarnos con Dios, con esas energías superiores. Eso hace la música, ¿sí? Entonces, esa música trasciende, es una música que nosotros debemos darle la importancia que tiene y saber que en nuestra sociedad es importante que sepamos qué música es la que deberíamos escuchar y cuál música deberían escuchar nuestros jóvenes. La musicoterapia como tal es una ciencia y se definiría como la aplicación sabia de la música para acrecentar, para no solo, digamos, mantener una salud, sino acrecentarla, ¿sí? Conservarla, acrecentarla. Y esa terapia incluso se está utilizando mucho. Estados Unidos es un país bandera en musicoterapia. Allí se tiene como una disciplina de musicoterapeutas, más o menos hay 7.000, o había más o menos hacia el año 2000, y ellos están realmente entrando a sitios donde se requiere que la música logre ciertos beneficios. Por ejemplo, ellos van a las clínicas, a los hospitales. Se dice que para los enfermos mentales la música ayuda a conectarlos con la realidad, a los niños con problemas graves, ¿sí? De conducta, igual a los presos. Por eso es que en Alemania se dice también que en Alemania a los presos se les está colocando música de Bach y de Handel. Resulta que ellos que estaban acostumbrados de pronto a la música rock y a la música pop, ahora están viendo los beneficios que tiene la música en sus conductas, ¿sí? Ellos mismos están pidiendo ese tipo de música porque han cambiado ciertas conductas, digamos, criminales gracias a la música. Entonces vemos que los hogares geriátricos también la utilizan. Nosotros sabemos que nuestros ancianos llegan a cierta edad donde caen en esa decrepitud y se desconectan muchas veces de esa realidad, pero la música les ayuda a tener espacios de alegría, de conexión, de ver el mundo de otra manera diferente. Entonces, una cosa importante que hay que ver es que nosotros no solo podemos ver la música clásica como la única que nos inspira, porque hay música folclórica que también nos ayuda. Vamos a ver ahorita cuando hagamos la relación de los tipos de música, como hay música, por ejemplo, colombiana, llanera, venezolana, música llanera, música de nuestros Andes, de la parte andina, de todos los países andinos, que también nos ponen unos estados o de alegría o superiores. Hay una música que es folclórica, se llama los cantos tiroleses. Esa música se escucha precisamente en los Alpes, en los países que comparten los Alpes en Europa, y es una música alegre, primaveral, energetizante, ¿sí? Es una música que invita a la acción, al dinamismo, es una música primaveral, digámoslo así. Entonces vemos cómo esos efectos de la música se sienten de diferentes maneras, y esos son los instrumentos no solo que nosotros tenemos para transmitir esos sonidos, como son nuestra voz, sino también como los instrumentos que ha creado el hombre precisamente para llegar a conectarse con su medio, a darle gracias a la naturaleza, a cantarle al amor, a cantarle al cosmos, a cantarle a la vida. Esa es la forma como realmente la música se expresa. Vemos que dentro de la música hay una música que es destructiva, y esa música, en primer lugar, no es tanto como música, sino la contaminación auditiva. Todos los ruidos, por ejemplo, que se generan en las ciudades producen en nosotros estrés, y eso es una desarmonía realmente en lo que nosotros percibimos. De ahí que nos volvamos más intolerantes, más agresivos, porque esos ruidos alteran nuestro sistema nervioso, alteran nuestro metabolismo. En las fábricas, por ejemplo, se ve que los obreros sufren mucho, cuando hay mucho ruido en una fábrica, sufren problemas de distracción, de falta de concentración, de fatiga, ¿sí? Y eso los hace más proclives a sufrir un accidente, por ejemplo, laboral. Entonces, ahí esa música es tremendamente destructiva. Está un tipo de música que es, digamos, ese tipo de música cacofónica, que se refiere a cierta música o sincopada, que son ritmos que no tienen esa melodía, por ejemplo, de un vals, sino que terminan como con el efecto martillo y que producen también efectos negativos en nosotros. Hay música, por ejemplo, africana, como macumba, del vudú, que es tremendamente nociva para nosotros.
¿sí? Y ha tenido, persigue otros fines, pues digamos, más oscuros. La música destructiva también, vamos a verla ahorita cuando mencione cuál es la música gris y la música negra, vamos a ver qué efectos tan nocivos tienen nosotros. De pronto hay grupos musicales que nosotros creemos que son realmente blancos, que no producen ningún efecto dañino en nosotros, pero vamos a encontrarnos con que sí hay música supremamente nociva para nosotros. En la música constructiva vemos que podemos captar que hay música clásica, ahí está como las tres ramas, la clasificación de la música clásica, la música brillante, que digamos que no es tan profunda como la clásica. En la música brillante podemos encontrar, por ejemplo, los valses de Strauss, esa es música brillante, y hay una música instrumental, por ejemplo, de arpa, de piano, de todos estos instrumentos. Vemos que la música en estas tres clasificaciones, estas tres ramas, podemos verla como música más de tipo superior que ayuda al ser humano como tal. La música constructiva también vemos la que les mencionaba, la música folclórica de muchos países, podemos nombrar muchísimos, pero que realmente tenemos que ver qué efectos produce en nosotros, ¿no? Ahí lo podemos captar. Como todo, la música tiene una vibración, ¿sí? Una vibración especial, un color. Hay autores que se han encargado precisamente de dar a conocer lo que es la musicoterapia y la cromoterapia para la salud. Hay terapias incluso muy específicas para nuestro organismo. Se compara precisamente al cuerpo humano como un violín que necesita armonizarse. Todo el tiempo tenemos que estar en esa armonía, luchando por lograr esa armonía. Y el instrumento que utilizamos para tocar el violín precisamente es nuestra voluntad. Esas cuatro cuerdas del violín se mueven con la voluntad. Ese cuerpo de nosotros necesita esa voluntad para lograr esos estados especiales. Por eso se habla de que, por ejemplo, la música especial, la música que va a esos esotérica, que tiene esa fuerza espiritual, es una música que trata de despertar en nosotros esa conexión con los centros superiores de nuestra alma, ¿sí? Ese centro emocional superior. Ese es el tipo de música que nosotros deberíamos escuchar. Hay un método que se inventó un pedagogo japonés, Shichino Suzuki, y que se refiere precisamente a cómo se puede involucrar a los niños en ese mundo de la música. Este japonés, que es pedagogo y músico a la vez, él inventó un método que se llama Todos los niños tienen talento. Entonces él formaba un triángulo maravilloso, padres, maestros y niños, y los tres se involucraban en ese aprendizaje. Y resulta que ese experimento dio muy buenos resultados. Había niños con problemas de conducta, de falta de comunicación, de socialización, y a través de ese método este japonés logró realmente efectos maravillosos en los niños, como para que tengamos en cuenta cómo se puede construir a través de la música. En sí la música, nosotros podemos compararnos con un piano. Nosotros somos nuestra mente, nuestro director de orquesta, y podemos decir que las partituras son nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son esas partituras en nosotros? ¿Por qué producimos tanto ruido? ¿Por qué esas interferencias? Precisamente porque eso se refiere a la parte de nuestros pensamientos. Y si nuestros pensamientos, como lo conocemos nosotros, están llenos de sentimientos negativos, de odio, de egoísmo, de maldad, de crueldad, pues obviamente esa es la desarmonía que nosotros producimos. En Grecia, por lo menos, se decía que cuando uno estaba enfermo, realmente era porque no había una armonía entre su psiquis y su cuerpo. Entonces vemos qué maravillosa analogía esta de ver la música, de ver cómo nosotros, con nuestro pensar, con nuestra manera equivocada de pensar, sentir y actuar, realmente somos los que propiciamos esa desarmonía en nuestro cuerpo y atraemos enfermedad a nuestras vidas. Vamos ahora, por ejemplo, a hacer una clasificación de lo que son los diferentes tipos de música. Se habla de que hay
música naranja, de tipo solar, que esos instrumentos que se utilizan en este tipo de música son precisamente el clarín y el oboe. Es una música que invita como al dinamismo, ¿sí? a marchar, a energetizarse. Nosotros dentro de esa música vemos la Oda a la Alegría, vemos las estaciones de Vivaldi, la marcha de Aida, de Giuseppe Verdi. Entonces toda esta música ayuda precisamente a esa parte de energetización, de dinamización, la música naranja. Vemos también la música amarilla la podemos relacionar con trompetas, la relacionamos con trombones, y en esta música amarilla también tiene que ver esa parte de espiritualidad, parte crística, esa fuerza solar que también es muy dinámica. Entonces en esta música vemos que hay grandes obras de maestros que nos incitan realmente a ese movimiento, a esa energía especial. Vemos, por ejemplo, las trompetas, la trompeta que nos menciona la Biblia. La trompeta se menciona en varios pasajes de la Biblia, por ejemplo, cuando el pueblo hebreo, cuando Moisés convocaba en el Éxodo a su pueblo, en el Éxodo, los llamaban con 2 trompetas, tocaban 2 trompetas de oro. Y en el caso de Jericó, que nosotros escuchamos ese pasaje de la Biblia, cómo se destruyeron esas murallas con 7 trompetas, el 7 que para nosotros es muy significativo, muy simbólico, que representa esa ley del Heptaparchí, ¿no? La ley de ese ordenamiento. También en esta música vemos que hay música folclórica que la podemos relacionar con esa música amarilla, como son la música de bullerengue, la música de nuestras costas. Hay música caribeña que se relaciona con ese amarillo, incluso la cumbia, el joropo. Yo relacionaría también esto con el jarabe tapatío de México, con el flamenco. O sea, hay bailes, música y bailes que están enfocadas como a esa energía especial, a ese movimiento, a ese dinamismo. Hay música verde, y esa música verde, ¿con qué nos conectará a nosotros? ¿Ustedes con qué creen que se conecta esa música verde? Con la naturaleza. Con la naturaleza, perfecto. Entonces esa música del viento, las flautas, los charangos, no sé si nosotros conocemos qué es un charango y hemos visto de pronto a un artista de estos andinos tocar un charango, la música de flauta, los tambores incluso. Toda esta música está relacionada con esas fuerzas de la naturaleza, con el canto de las aves, ¿sí? Esta música, por ejemplo, la vemos en la Sexta Sinfonía de Beethoven, en la Pastoral, que es música verde, que nos incita a la tranquilidad, a la calma, y por eso no es casualidad que en muchos hospitales pinten las paredes de verde, sobre todo en hospitales psiquiátricos donde hay problemas mentales, se pintan esas paredes con colores verdes para dar cierta calma, cierta tranquilidad, cierta distensión a sus enfermos. Entonces esa básicamente es la música verde. En Colombia nosotros podemos relacionarla con los bambucos y con las guabinas. Nosotros hemos olvidado un poquito esa música colombiana y realmente es hermosa. Hay que oír un maestro como Aurelio Rangel, como a Jaime Llano González, magistralmente interpretando esta música colombiana. Entonces veamos que esa música también está incluida en esa categoría de música verde. Hay una música azul. La música azul nos llama al amor, a la prudencia, ¿sí? A esos estados también como de serenidad. Vemos también que hay otro tipo de música, la música violeta. Nosotros sabemos que el espectro del color violeta es muy superior, es un color muy sublime, por eso es que nosotros lo vemos en ciertas personas digamos que han llegado a ciertas alturas, o por lo menos representan una investidura de color violeta. Se supone que es algo superior, que vibra más con lo superior, con lo alto. Y en esta música encontramos el chin, que era un instrumento precisamente chino, que se utilizó desde la época de Confucio, que tenía 7 cuerdas, y se utilizaba también para armonizar lo que son nuestros centros energéticos, nuestros chakras. Entonces esa música la podemos ver que es muy superior. En la música popular no encontramos esta música violeta, encontramos básicamente en cierta música hindú y en esa música que les comento de los chinos. Si pasamos a la música blanca, es la música del espíritu. Sabemos que
el blanco resume todos los colores y la música blanca está muy bien representada por un maestro como es el maestro Juan Sebastián Bach. Él le cantó a Dios, él le compuso a Dios. Vemos que los instrumentos de esa música son básicamente el órgano y el clavicémbalo. Entonces, los cantos gregorianos, la música de Bach, nos sirve para limpiar espacios donde hay mucha densidad, ¿sí? Ahí podemos utilizar esa música de Bach y podemos utilizar, por ejemplo, el Gloria, no sé si han escuchado el Gloria en la misa de Bach, que es hermosísimo. Igual aquí hay un compositor colombiano que interpreta maravillosamente el clavicémbalo, que es un instrumento que ya prácticamente ha caído en desuso, y él se llama Rafael Puyana. Ya hay una música, hay una sinfonía, una suite, de la sexta suite de Rafael Puyana, que también se puede categorizar en este tipo de música. La música que va para el espíritu, para esa conexión, ese religario, con esa conexión con Dios. Entonces, esa música es muy especial. Y vamos a pasar ya a otro tipo de música, digamos de un tipo inferior, la música rosada. La música rosada podríamos clasificarla como esa música, el rosado es un color que es la combinación de rojo, que es el instinto, y blanco, que es el espíritu. Entonces es una combinación allí como de dos fuerzas diferentes, pero dentro de esa clasificación podríamos ver que la música rosada, en ella se podría incluir el jazz, el bossa nova, la samba, todas este tipo de melodías se categorizan en ese tipo de música. Vemos también que ya en un terreno más de mucha más baja vibración está la música gris. La música gris, que nosotros podemos hacer alegoría con la bruma, con lo gris, con lo oscuro, con lo deprimente. Entonces esa música gris está precisamente relacionada con una música que se escucha mucho a nivel popular. Son varios tipos de música, pero ahí tenemos al género de la música del despecho, que nos incita al licor, digamos, al cigarrillo, al suicidio incluso muchas veces. Está la música carrilera, está la música norteña. Entonces ese tipo de música, hay baladas que realmente nos bajan nuestro estado de ánimo, ¿sí? Esa música es tremendamente nociva, nosotros de pronto la escuchamos y no sabemos que nos baja de vibración fuertemente, para que tengamos en cuenta este tipo de música. Y ahora pues viene la música que es más degradante, que es la música negra. Y la música negra la relacionamos con la música heavy metal, música rock metálico. Nosotros sabemos que rock es piedra, y la música de este tipo lo que hace es enviar una serie de mensajes subliminales a nuestro subconsciente, ¿sí? Y allí recibimos unas órdenes que nosotros ni siquiera logramos captar. Si escuchamos un poquito de la historia de estos grupos de rock, por ejemplo, y hay muchos, me imagino que aquí los jóvenes sabrán que el grupo es el Sex Pistols, Black Sabbath, The Doors, Morphine, Rolling Stones, que es otro grupo también que incluso estuvo hace poco aquí en Colombia, y nosotros los vemos como realmente esos personajes maravillosos que se dignan visitar nuestro país. Pero como lo dice el mismo Rolling Stone, nosotros sabemos que nosotros trabajamos por influenciar el pensamiento y la voluntad de mucha gente, y no solo nosotros, muchos grupos lo hacen. O sea, todos estos que les nombré, que ustedes conocerán más que yo, de pronto los han oído nombrar, o como Marilyn Manson, que tomó esa persona que tomó el nombre de Marilyn Monroe y de Charles Manson. No sé si ustedes se acuerdan quién fue Charles Manson, de pronto la gente más joven no sabe, pero Charles Manson fue un asesino en Estados Unidos. Él pertenecía a un grupo satánico, lideró un grupo en Estados Unidos, y precisamente él fue el que lideró la muerte de una artista muy famosa, Sharon Tate, que era la esposa de Roman Polanski, en una casa en Los Ángeles, una casa muy lujosa. Ella estaba embarazada y ella la asesinaron, y precisamente lo hicieron bajo un ritual satánico. Entonces, fijémonos que no hay coincidencias, ni hay casualidades, son causalidades. A ella la asesinaron en una casa de un digamos,
de una persona que inspiró a muchos grupos, que fue oscurantista, digamos, del rock, que fue Aleister Crowley, que fue esa persona que la magia negra lo utilizó como vehículo para liderar un grupo satánico que se llamaba la Aurora Dorada en Estados Unidos. Y él precisamente se encargó de promulgar todos estos grupos de rock, todas esas fuerzas ocultas. Esa era su misión básica en ese grupo de la Aurora Dorada. Entonces, en esa casa donde asesinaron a Sharon Tate, esa casa, realmente ahí se había filmado esa película del bebé de Rosemary, que es una película que ustedes no han escuchado, habla de fuerzas oscuras, fuerzas satánicas, y posteriormente fue la casa de John Lennon. O sea, él compró esa casa. O sea, que nada sea por casualidad, esa casa realmente tiene su historia. Igual, todos estos grupos de rock realmente le han hecho mucho daño a la humanidad. Hay un famoso domador de leones, ex policía, ya yo creo desencarnado, pintor y ex policía, se llama Anton LaVey. Anton LaVey, él realmente fue el que inspiró a todos estos grupos rockeros que les estoy mencionando. Él fue inspirador. Y en Estados Unidos, muchas grabaciones que se hacen en esos precisamente estudios de sonido de esta persona. Y igual hay una agencia que se llama Wicca en Estados Unidos, en Los Ángeles, que digamos congrega a todos los brujos negros de Estados Unidos. Y esa agencia precisamente es la encargada de hacer grandes producciones discográficas para muchos artistas. Entonces, fijémonos de dónde viene toda esta magia negra, que nosotros creemos que hay unos ídolos, unos cantantes que de pronto son para nosotros maravillosos, son los que están en la cima de la fama, pero que están enviándonos a nosotros unos mensajes subliminales, como lo hacen los Rolling Stones. Ellos tienen su himno, Sympathy for the Devil, o sea, simpatía por el diablo, y a través de su himno se hacen ciertos rituales. Y ellos lo hablan casi que abiertamente, como Ozzy Osbourne, que dice, yo creo que aquí también hemos debido nombrar a Ozzy Osbourne, y él habla de que él realmente compone bajo un cierto poder sobrenatural, pero pues obvio que eso es de esas fuerzas oscuras, ¿sí? Entonces esta música es terriblemente nociva para nosotros escucharla. Nos están dando órdenes para matar, para destruir, porque cuántos jóvenes no se suicidan. En Estados Unidos lo vimos, por ejemplo, en el año 1999, los jóvenes estadounidenses en Denver asesinaron como a 15 compañeritos. ¿Y qué música escuchaban ellos? La música de Marilyn Manson. Entonces, fijémonos que no hay coincidencia, realmente esa música llama a la degeneración total. Cambia el ritmo cardíaco, cambia las pulsaciones. Ese sonido al final como de martillo, que no tiene una cadencia, un efecto martillo, nos produce fatiga. En kinesiología se habla de que ese es un efecto que produce también a nivel de nuestros músculos, nos produce ese desánimo. Entonces ya se ha comprobado hasta la saciedad que esa música es terriblemente dañina para nosotros. Hace poco que fui realmente a un evento donde se tocó una música pues de Andy García, creo que es el compositor argentino, y siente uno ese impacto en el corazón. O sea, esa música altera también nuestro ritmo cardíaco, ¿sí? E incita a muchas cosas. La música destructiva, veámosla no solo con el rock, veámosla con la champeta, con el reggaetón, porque esa música lo que está despertando es negativamente esos chakras sexuales o chakras del bajo vientre. Se habla muy claramente de la champeta, el reggaetón, la música house. Toda esta música es muy dañina para nosotros, para nuestra psiquis, para todo nuestro ser. Entonces eso en cuanto a lo que se refiere a música rock, música heavy metal, música que destruye, que nos destruye, para que lo tengamos en cuenta nosotros. Ya pasando al tema de un poquito más espiritual, hablamos después de tocar estos tópicos como tan realmente tristes, porque es triste que la juventud esté tan contaminada con esta música, pero veamos que nosotros a través de la voz
que son esas cuerdas vocales, que es toda esa maravilla, porque se dice que la voz es algo desconocido, es algo como el fuego, que uno dice, la voz es algo maravilloso, pero entonces nosotros no sabemos todo el impacto que puede tener nuestra voz, ¿sí? Por ejemplo, los cantantes que no solo es el hecho de tener una cultura, una educación vocal, sino es el trabajo sobre sí mismo. Fijémonos que cuando uno está nervioso, le puede temblar la voz, que cuando uno realmente tiene una emoción de tristeza, el llanto se le quiebra la voz, ¿sí? O cuando uno está alegre, todo lo contrario, emite otros sonidos diferentes. Entonces la voz en nosotros es algo maravilloso que deberíamos cultivar. ¿Y por qué no? Porque nosotros no cultivamos esa parte del canto, porque no es lo mismo, como dicen, ver comer que comer. Y nosotros de pronto nunca hemos pensado que con nuestra voz podemos alegrar un ambiente, que podemos nosotros inspirarnos y atraer otro tipo de energías a nuestra vida. El maestro Michael Ivanhoe, él nos habla, es un maestro búlgaro que es un místico, un esoterista, un pedagogo. Él nos habla que cuando nosotros cantamos, cuando nosotros hacemos un canto hermoso a la vida, a Dios, porque dice él, hay que enamorarse de la vida o de alguien o de algo, pero cantar, esa vibración hermosa, pues nosotros atraemos ciertas entidades, ciertos seres luminosos a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces el canto es una forma, una manifestación hermosa que nosotros podemos compartir con los demás. Por eso se habla de que, por ejemplo, un grupo coral, cuando cantan 4 personas, esos cuartetos donde hay un bajo, un tenor, un contralto y una soprano, un soprano, realmente se forma allí una maravilla. O sea, son 4 personas cantando y que logran una manera en el ambiente, que se logra, digamos, impregnar el ambiente con esa armonía del canto. Por eso se habla que los querubines son los ángeles de la música. Es algo maravilloso descubrir eso, que ellos están en esa escala de Comac, en el árbol sefirótico, en la escala 7. Esos querubines realmente son los que armonizan con el sonido, con la voz. Y cuando hay, digamos, estas grandes sinfonías, estas orquestas magistrales cantando música superior, pues ellos están ahí. Entonces, fijémonos cómo nosotros podemos atraer a nuestra vida otro tipo de energías muy superiores, muy diferentes. Ahora, lo ideal es que la música no se traduzca, ¿sí? Eso nos lo dicen. ¿Por qué? Porque la música pierde como ese sentido cuando se trata de traducir. Lo ideal es cantarla en el idioma en el que está escrito, ¿sí? Tiene su propia energía. La música se hizo no para entenderla, sino para sentirla. Entonces, de ahí la importancia que nosotros la música la cantamos como viene, en el idioma que viene, como es, ¿sí? Entonces ese ejercicio lo podemos hacer, incluso para nosotros es muy beneficioso. Nosotros vemos esos grandes cantantes de ópera o de música clásica que cantan en el idioma que es. Si es una composición de un italiano, la cantan en el idioma italiano; si es en alemán, la cantan en alemán. Como ese grandioso video que hemos visto de este japonés que dirige un coro de ¿cuántas voces? Como 10.000. Y eso es impresionante, eso realmente lo hace a uno estremecer, ver toda esa cantidad de voces cantando de una forma tan armónica. Entonces uno puede ser un mago blanco o un mago negro con la música, pero eso tiene su dharma y su karma. Entonces el mago blanco es aquel que canta y canta realmente con esa vibración superior y atrae mejores cosas e influye en los demás, porque no se trata solo de cantar. Si yo como cantante estoy influenciando a un grupo de gente, pequeño o grande, eso que yo estoy imantando a los demás, realmente eso se me devuelve a mí. Si yo, por ejemplo, logro que la gente transforme eso en felicidad, en amor, en armonía, es algo maravilloso lo que estoy haciendo con ese dharma que tengo como en la voz. Se dice que la voz logra embellecernos. Entonces, la persona, como ahora tanto cantante famoso, que se dedica a hacer música como el reggaetón, como la champeta, como ese tipo de música inferior,
pues obviamente se está generando un karma, porque está realmente violentando ciertas leyes. Entonces, se dice que puede perder la voz, no sé, en la próxima asistencia puede que ya no tenga voz, ya no pueda cantar, ya no pueda, realmente no supo utilizar realmente lo que era ese canto. Y para ser un buen cantante, para ser un intérprete de un instrumento, tiene que ser una persona que esté trabajando sobre sí misma. Es una persona que sus pensamientos son armonizadores, que está trabajando sobre su purificación, porque su aura va a ser diferente, y esa aura realmente se va a sentir, esa fuerza superior se va a sentir en su auditorio. Y vemos cómo ahora hay tantos cantantes que simplemente utilizan el don de la voz para hacer dinero, para enriquecerse, para lograr poder, para lograr seguidores. Y obviamente ese no es el fin de la música tiene que ser algo para que nos ayude como seres humanos, que nos ayude a construir, que nos ayude a conectarnos con esa parte superior, con esas partes, esos sentidos de percepción superior, y no para bajarnos, para bajar vibración, para ayudarnos a hacer locuras, porque muchos jóvenes que escuchan esa música se vuelven tremendamente destructores, ¿sí? Acaban con vidas, acaban con todo, acaban con su entorno. Nosotros vemos que la naturaleza todo vibra, vemos como en el reino mineral tiene una vibración especial, son unos infrasonidos, nosotros no alcanzamos a captarlos, pero existen allí esos infrasonidos. Y igual digamos en el reino vegetal, nosotros vemos que las plantas producen su sonido al movimiento, digamos, del viento, ¿sí? Entonces, y las plantas tienen su vibración especial, por eso es tan benéfico. Uno le dice, no, dais un paseíto, una vuelta al parque. Hay una vibración especial en las plantas, nosotros tenemos que aprovechar esa vibración, ¿sí? Y eso nos puede impregnar a nosotros. Y en el reino animal también vemos, por ejemplo, las ballenas, todos estos animalitos tienen sus códigos sonoros, todos ellos tienen sus códigos para comunicarse. Entonces, la naturaleza misma nos habla de que en todo hay vibración, en todo hay sonido, armónico o desarmónico, pero existe esto en nuestra realidad. Bueno, yo creo que hasta hoy la conferencia de musicoterapia, de sonido universal, no sé si haya preguntas, si hay inquietudes que podamos absorber en esta conferencia. Me quería una pregunta con respecto a la no traducción de los temas que son cantados en otro idioma. ¿Es la no traducción o de pronto no cantarlos en un idioma diferente al que fueron creados? Perfecto, sí, eso lo dice este maestro Micael. Realmente él es búlgaro, ¿no? Y él tiene sus sonidos, sus mantras, y él dice que él canta en ese idioma. Es que al traducirlo se pierde esa cadencia del idioma, esa tonalidad, se pierden muchas cosas. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. ¿Hay alguna manera, un proceso que debería seguir alguien que, digamos que sí, claro, escuchamos toda esta explicación tuya muy concreta, pero uno tiene ya una música con la que ha sido formado, del ambiente en que vivimos, hay música vallenata, hay música ranchera, hay música, y seguramente uno vive dentro de eso, eso es lo que uno escucha. ¿De qué manera puede ir uno cambiando para que realmente le vaya gustando el tipo de música que es superior como la que tú mencionas? Claro, pues yo les diría que, por ejemplo, la música brillante, si a nosotros nos parece muy pesada a veces la música clásica, pero la música brillante como los valses de Strauss, un Danubio azul, la sexta sinfonía de Beethoven, o sea, es música que no cansa, es una música hermosa. Las cuatro estaciones, yo digo jóvenes que realmente están muy metidos en la era del reggaetón, pero sin embargo disfrutan a Vivaldi, les encantan las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿sí? Entonces nosotros nos podemos meter, incluso la música colombiana, como les mencionaba, hay música, por ejemplo, guabinas, bambucos que le cantan al amor, que le cantan a la naturaleza y son hermosas. Si escuchamos a un Jaime Llano González interpretando al órgano o al piano, esta música realmente nos va llevando a un tipo de música superior. Gracias.